¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Periodista Digital y de La Burbuja. Empezamos la semana recordando a aquellos que alguno quieren que olvidemos, pero no lo vamos a olvidar, porque no estamos para olvidar el legado de aquellos que nos han precedido y que nos han enseñado que a los terroristas, que a los nacionalistas, que a los separatistas se los combate con lealtad a España y siempre de frente, no como ellos, que atacaban por la espalda, atacaban mientras estabas en un bar, mientras salías de tu casa, mientras estabas en tu trabajo, mientras salías de misa, mientras hacías tus labores. Así atacan los cobardes. Así han estado más de 30 años los etarras asesinando españoles día sí y día también. Y eso no lo vamos a olvidar. Hoy hace 28 años, quizá uno de los asesinatos que más conmocionó a la sociedad española fue el de Gregorio Ordóñez. Persona a la que reivindicamos, a la que echamos de menos, a la que tenemos presente. Y hoy tenemos un programa especial para poner de manifiesto que las víctimas del terrorismo se merecen el respeto que Sánchez no les está dando. Sánchez ha decidido abrazarse a los asesinos, abrazarse a los etarras, abrazarse a los que ven en la sangre de los españoles un mérito, un logro, una manera de hacer política y de entender la política. Esa desvergüenza es la que ha hecho a Pedro Sánchez presidente y es la que no vamos a admitir. No le vamos a dar ni una sola oportunidad a que Pedro Sánchez nos dé ninguna lección de nada, porque él ha preferido a Otegi antes que a Gregorio Ordóñez. Él ha preferido a Otegi antes que a todas las víctimas del terrorismo que a una sola voz prácticamente le están reclamando que deje, que cese sus pactos con ETA, sus pactos con Bildu, con la marca blanca de ETA, con aquellos que ya en el matar no ven una cuestión loable, pero que sí la vieron hace unos años. Aquellos que no ven una cuestión práctica, la de matar, pero que sí lo vieron hace unos años, que no se han arrepentido, que están orgullosos de los asesinatos, que creen que ha habido una guerra en el norte de España y que por lo tanto ellos han sido las víctimas. Por eso han escrito la Ley de Memoria Democrática, por eso están en las instituciones, porque ha habido un PSOE que les ha blanqueado, que nos está vendiendo un cuento que aquí vamos a desmitificar, que aquí vamos a contarles la verdad de lo que sucedió hace 28 años y sobre todo les vamos a contar la verdad de las víctimas del terrorismo, porque algunos pusieron el grito en el cielo cuando fueron los políticos los asesinados. Evidentemente que clama al cielo sus asesinatos y las masacres que se hicieron con ello. Pero aquí también estamos para acordarnos de todas las víctimas. Viniesen de donde viniesen, fuesen militares, fuesen guardias civiles, fuesen políticos, por ejemplo, de partidos como Falange, fuesen políticos de otro u otro signo, vamos a reivindicarles. Porque aquí en La Burbuja hemos decidido estar y remar con las víctimas, no con los verdugos, no con Pedro Sánchez, no con aquellos que parece que quieren hacernos olvidar, que quieren pasar página. No, Sánchez. No vamos a pasar página cuando hay 300 asesinatos todavía por esclarecer, cuando la memoria de las víctimas está siendo pisoteada, ninguneada, absolutamente, pues maltratada por culpa de Partido Socialista, por esos acercamientos a presos, por esos regalos que se les ha estado haciendo a base de acercamientos, a base de liberaciones que el indigno Marlaska está llevando a cabo y todos los gobiernos que sucedáneamente han ido pasando de uno y otro color. Gregorio Ordóñez no se merece el gobierno que tenemos. Ninguna de las víctimas se merece que ahora mercadeen con su dolor, que sí que Pedro Sánchez chapotee en la sangre de las víctimas. Esa es la gran vergüenza. Y por eso esta es la imagen del día. Este es Gregorio Ordóñez, al que hoy queremos dignificar, porque la verdad que estaba en un partido que hoy tiene a varios cobardes en sus filas, pero que Gregorio, sin duda alguna, representaba la valentía de aquellos que quisieron enfrentarse al terrorismo, de aquellos que quisieron plantarle cara a Otegi y a toda su banda, a los de Juana Chaos, a toda la banda de terroristas absolutamente asquerosos y absolutamente repugnantes que no vamos a dar ni un ápice de solemnidad ni un ápice de honor. El honor para las víctimas, el honor para Gregorio y el honor
para todos los testimonios que hoy vamos a tener. Vamos a tener a María Sangil, que estuvo presente en ese asesinato, que estuvo presente en aquella comida, cuando a eso de las 3 de la tarde le pegaron un tiro de la manera más vil y más cobarde posible a Gregorio Ordóñez. Vamos a estar con Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular Vasco, que fue compañero de Gregorio Ordóñez en aquel año 95. Vamos a hablar con Javier Igartua, víctima del terrorismo, que cada lunes nos trae a la memoria aquellas víctimas y aquellas personas que nos dejaron por culpa de estos asesinos, por culpa de esta banda de indeseables que hoy tenemos que padecer que nos den lecciones de moral desde el Congreso de los Diputados, que hoy dicten nuestras normas, que hoy manejen España por culpa del cobarde de Pedro Sánchez, del indigno Pedro Sánchez. Y también nos acompaña, y es para mí un auténtico honor tener con nosotros a otra víctima del terrorismo, a Martín Inestrillas, que ya sabe lo que es estar en Periodista Digital, pero que llevaba años sin estar con nosotros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Pues encantado, muchas gracias por estar. Estoy encantado de estar en vuestra casa, y es verdad, hacía como 4 años que no venía por aquí. Bueno, para las víctimas del terrorismo, ¿qué supone, por ejemplo, un día como hoy en el que la sociedad española quedó conmocionada absolutamente cuando se asesinó a Gregorio Ordóñez? Bueno, las víctimas del terrorismo no somos un colectivo homogéneo. Es decir, es una característica que no hemos buscado, que es la consecuencia de lo que tú acabas de describir con absoluta precisión, del arma que supuso para sus objetivos políticos y militares, los de ETA, los del separatismo, los del independentismo etarra, pero no somos un colectivo homogéneo en el sentido de que algunos, la inmensa mayoría diría yo, nos hemos considerado víctimas en tanto que lo es el pueblo español. Quiero decir, algunos entendimos que ser víctima del terrorismo era ser español, básicamente estar en el lugar equivocado para las mentalidades retorcidas del terrorismo y ser, por lo tanto, piezas de intercambio de su juego. El hecho de que además seamos víctimas directas es una segunda característica, pero no es distinta o no debería serlo respecto de lo que es cualquier español. Éramos víctimas potenciales todos, éramos víctimas concretas, algunos, los que pusimos sangre encima de la mesa. Y un día como hoy, desgraciadamente, es un día más. Es un día porque, desgraciadamente, no hay prácticamente ningún día del calendario que no haya tenido una víctima del terrorismo. Y para mí, todos los que han caído en defensa de España y en como consecuencia de su característica de españoles, ni siquiera les preguntaron si eran políticamente A o políticamente B, si eran demócratas o no lo eran, si eran militares o civiles, si comulgaban o no comulgaban. No les preguntaron nada. Sencillamente tenían una característica, la característica de ser españoles. Y eso era suficiente para que el bastardo enemigo de España, que no es otra cosa que el independentismo vasco en este caso, pero también de otros muchos lugares. Recuerdo que los crímenes de Terrayura o los crímenes de Exército Gallego do povo galego Ceibe o los de Neme Pallá, es decir, que el terrorismo independentista ha existido casi siempre, y por supuesto de izquierdas, es una característica común, ha existido en todos los sitios, pero obviamente ETA y sus secuaces han sido la palma, ¿no? Y como digo, pues hoy es un día más, es un día en el que obviamente los nombres hacen que el recuerdo sea más intenso de algunos de esos nombres, sobre todo por lo que significaron, ¿no? Pero desgraciadamente es un día más para los que no podemos olvidar y algunos tampoco perdonar. La verdad que hoy conmemoramos a Gregorio Ordóñez, pero quería preguntarte por tu padre, asesinado por ETA. ¿Qué recuerdo te viene de ese día? Cuéntanos un poco esa historia, bueno, porque es conmovedora. Hoy has contado que estaba presente la hermana de Gregorio en el suyo. Estábamos presentes en el caso de mi padre, mi hermano y yo. Los dos estábamos en casa. Lo hemos contado algunas veces, ¿no? El impacto es muy serio, porque de alguna forma el hijo de un militar
especialmente de un militar significado, pero en general de cualquier militar, vive siempre con la conciencia de que eres una víctima potencial, ¿no? De que en aquella época, estoy hablando de los años, concretamente en el 86, pero en general de todo el proceso posterior a la implementación del régimen de 78, porque anteriormente había habido también, por supuesto, desde los años 64, 65, había habido terrorismo, pero era mucho más espaciado y supuestamente había quedado saldado, desgraciadamente, con aquella ley de amnistía que puso en libertad pues a muchos asesinos que después fueron otra vez, que siguieron asesinando, ¿no? Los que vivieron, porque algunos reventaron por el aire, como los de Carrero Blanco. Pero es verdad que en aquella época de los años 80 ser hijo de militar era ya una nota en la que podías ser víctima directa del terrorismo en cualquier caso. Así que vivías con esa conciencia. Los militares habían recibido la instrucción en muchos casos de vestir de paisano, de tomar precauciones, de cambiar sus hábitos de viaje y tal. Y algunos habían decidido que vestían un uniforme por alguna razón más que por una profesión, ¿no? Que el uniforme era un atributo de sus vidas, de su entrega y de su sacrificio para España y con España, y entre ellos estaban el teniente coronel Besteiro, el comandante Inestrillas y el soldado Casillas, los tres miembros de la dotación de aquel coche que fue ametrallado en la puerta de casa. ¿Qué recuerdas? Pues de momento el impacto de las balas, ¿no? Algo que no eres capaz de reconocer al principio, si no fuera porque aquel barrio nuestro era un barrio muy castigado, era un barrio donde se producían atentados cada 2 por 3 y donde te bastaban unos pocos segundos para relacionar aquellos impactos, aquellos traqueteos con un impacto de bala, ¿no? Al principio te quedas un poco sorprendido, después reconoces de alguna forma inmediatamente que se trata de balas, te asomas y efectivamente ves que lo que se está produciendo es el ametrallamiento de un vehículo. También cuesta unos segundos recordar o suponer que eso que estás viendo tiene que ver con tu padre, ¿no? Nosotros estábamos en casa los dos, como te digo, nos lanzamos escalera abajo, vivíamos en un tercero, con la intención de llegar, porque llegamos a ver las cabezas desde arriba de los asesinos, con la intención de interrumpir, de acceder, de capturar, de lo que fuera, no sabes muy bien por qué te tiras escalera abajo. Y en el camino fue cuando nos dimos cuenta, en esa escalera, en esos 3 tramos de escalera que nos separaban del portal, es cuando nos dimos cuenta que el coche que acababa de ser ametrallado era el de nuestro padre, ¿no? Es decir, hasta ese momento era la simple reacción de decir un atentado, vamos para allá, ¿no? Y bueno, pues en el camino a llegar a la puerta es cuando recuerdas efectivamente, cuando te das cuenta y dices, ostras, es papá, ¿no? Es nuestro padre. Y así era, ¿no? Así era. Nos llegamos a tiempo de ver cómo efectivamente los dos que estaban a pie huían hacia la parte de atrás del lugar del atentado, a la calle de atrás, que era una calle en fondo de Saco, precisamente, y como nosotros lo conocíamos, pues salimos en dirección contraria hacia la única salida que tenía aquello, con tal mala fortuna que bueno, pues a pie es mucho más largo que en coche, que era como ellos huyeron, y con la mala fortuna, digo, de que la propia policía militar, en este caso de la Marina, que estaba en la zona, la policía naval que estaba en la zona, tampoco reaccionó, supongo que por las mismas razones que nosotros, ¿no? Te cuesta trabajo ubicar cada cosa en cada momento, pues se encontró de frente el coche que huía, pisó el freno y dejó que marchara inconscientemente, ¿no? Después regresas hasta el coche, tratas de comprobar y te haces 1000 preguntas, ¿no? Diciendo, sí, es papá, pero quizá todavía está vivo, quizá todavía tal. Bueno, ahí ya empieza el tormento, ¿no? Quizá el mayor tormento de aquello fue el tener que avisar a mi madre, el que nos la trajeran allá, el impedir que se acercara al coche. Eso es lo más duro. Pero bueno, pero como digo, ese es el elemento personal, ¿no? de toda esta historia. Los que hemos dedicado una vida pues a la política activa, a la participación, al deseo de hacer de tu entorno, de tu país, una causa mejor, pues sabemos que aquello
independientemente de que las víctimas hayan sido no elegidas puntualmente, que unas veces lo eran y otras veces eran cualquiera que pasara por allí. Obviamente en el caso de mi padre no podía ser una casualidad, pero digo, con independencia de eso sabemos que como digo, la víctima es un caso, es un elemento circunstancial. La víctima somos todos, cualquiera. Lo que se trataba era de impartir miedo, ¿no? de sembrar el miedo, de sembrar el terror, de hacer que la sociedad en su conjunto se dejara vencer. Por eso me entristece tanto que se considere 10 o 12 años más tarde, que se considere que ya no hay nada que resolver, que ya ha pasado todo, porque es precisamente la certificación de que aquel miedo triunfó y de que quienes lograron sus objetivos no fueron los que pusieron la sangre, sino los que pusieron las balas, ¿no? Qué triste eso de que el miedo haya triunfado. Sí. Martín, ¿has tenido oportunidad de hablar con esos terroristas, de acercarte de alguna manera? Bueno, a ver, bueno, gracias a Dios, la mayoría de ellos fueron capturados poco a poco después. Algunos todavía han salido de prisión en los muchos acercamientos y en las muchas puestas en libertad, pero hubo un caso particular, el de Suárez Gamboa. Suárez Gamboa se autoproclamó arrepentido, ¿no? Dentro de su proceso se consideró arrepentido, y sí, nos intercambiamos un par de cartas, obviamente de distinto tono, ¿no? Lo más sorprendente de la suya era que de alguna forma, y además lo ha escrito porque hubo un periodista que le siguió el juego y publicó con él varios libros, y se sentía muy unido a lo que escribía Suárez Gamboa. Lo más grave es que no hubo ni un ápice de arrepentimiento en todo aquello. Es decir, su postura era la de sí, sé que esto no era el camino adecuado. Era un poco lo que decías en el editorial, ¿no? Que el hecho de que usaran las armas, puede que hubiera, y lo había, de Juana Chaos era un miserable y un canalla, y lo era en sí mismo, independientemente de la ideología que profesara o de lo que supuestamente él creyera que había detrás, igual que la Tigresa o que cualquiera de aquellos que eran unos miserables. Pero había personas que podían creer que estaban haciendo realmente una labor en pro de sus postulados. Suárez Gamboa era de los que lo habían hecho porque llegaron así, lo decía él, no lo digo yo, porque llegaron a la convicción de que por un lado era el camino más corto, por otro lado no sabían qué otra cosa hacer en su vida. Y cuando se convierte en arrepentido, lo hace precisamente porque ha perdido poder, preponderancia en su organización, y entonces de alguna forma traiciona y vende a sus compañeros, lo cual está muy bien para nosotros, pero no dejaba de ser una actitud miserable. Y eso es lo que hace que cuando se cruza cartas conmigo, una me parece recordar, que todavía debo conservar por ahí, lo que haga es decir, no te voy a permitir que te dirijas a mí en los términos, obviamente los míos no eran cariñosos, ¿no? En ningún caso, pero no te voy a permitir que te dirijas a mí en esos términos, porque lo que venía a decir es que que su grado de arrepentimiento llegaba hasta el punto de reconocer que aquello había sido un error, pero hasta ahí, es decir, nada que tuviera que ver con el dolor que hubiera podido como causar. El que se equivoca exactamente, a la hora de como que emitir un juicio. vale, que me he metido por dirección contraria, pero que no ha sido a propósito, ¿no? Viene a ser una cosa así, ¿no? Que bueno, pues que ya está, pues que ya me habéis multado y que ya me salgo del carril y ya está. Era un poco esa la actitud. Es verdad que yo tampoco nunca tuve la intención de cartearme con él, ¿no? Simplemente tuve la oportunidad, porque fue de los primeros, tuve la oportunidad de cruzármelo en alguno de los juicios, por un lado, y porque tuve la oportunidad de saber en qué prisión estaba y tenía la necesidad de decirle unas cuantas cosas, ¿no? Y se las dije. Pero su carta, como digo, la respuesta pues fue la de un tipo altanero que tenía de arrepentimiento lo que yo de sacerdote diocesano, no, lo mismo. Y Martín, como víctima del terrorismo, ¿qué le pides a un gobierno de España? Ahora que el miedo ha vencido, que ETA sigue en las instituciones,
¿Qué le pides a un gobierno de España? Está claro que tenemos pero mañana puede cambiar, Núñez Feijóo puede ser la alternativa. ¿Qué le pides a un gobierno de España para con las víctimas? 28 años después de lo de Gregorio, desde el año 86 de lo de tu padre, ¿qué le pides a un Pues lo que gobierno? le hemos pedido siempre, le hemos pedido verdad, le hemos pedido reconocimiento, le hemos pedido justicia, le hemos pedido un relato correcto, le hemos pedido la resolución de los crímenes que aún no se han resuelto, le pedimos el cumplimiento de las penas, le pedimos el reconocimiento, sobre todo en un momento en el que en este país se está viviendo el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, de la memoria democrática, en la que nos hemos ido a 80 y tantos años atrás a reconstruir un pasado tremendo, en el que por lo visto quedan víctimas sin resarcir, pero resulta que los de 10 años atrás, apenas hace unos días, pues tenemos que pasar página, considerar que todo ha acabado, acabar con las medidas en las que de alejamiento, por ejemplo, que eran medidas, pues sí, coercitivas, pero también de impedimento de que proliferara esa acción de cárceles que era extraordinaria dentro de sus organizaciones, el peso que tenía el aparato de prisiones para ellos era brutal. Es decir, que todo eso haya acabado porque pelillos a la mar, esto ya ha acabado, total, ya no matan, ¿no? ¿A cambio de qué? No, hombre, a cambio de nada, a cambio de haber logrado todos sus objetivos militares por un lado y todos sus objetivos políticos por otro, a cambio de haberse sentado en el Parlamento, de determinar cuándo empieza y cuándo acaba un periodo y poder establecer por ley que la transición y el franquismo acabaron en el año 83, de establecer por ley, como digo esto, que tiene un montón de consecuencias, entre otras cosas, tiene consecuencias precisamente con el pasado de aquellos partidos que en aquel momento, otra vez por cierto, en aquel momento Partido Socialista, pues no supieron gestionar y lo tuvieron que hacer de mala manera y con mercenarios baratos y quedándose el dinero de por medio a través de servicios como o de artilugios como el GAL, ¿no? Y que de repente pues cobrarían otro aspecto porque claro, no es lo mismo actuar en democracia y bajo determinados parámetros que hacerlo bajo la dictadura y el régimen anterior, que como acaban cuando ellos quieren, pues lo acabas de dejar dentro del periodo en el que, bueno, otra vez pelillos a la mar, porque dentro de la lucha contra el régimen se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Le pides lealtad, le pides, como digo, reconocimiento, le pides que el relato sea el relato correcto, que los asesinos son los asesinos y lo seguirán siendo siempre, y que las víctimas son las víctimas y desgraciadamente lo seguirán siendo siempre, que no se puedan mezclar las dos cosas, que no puedas determinar quién hace el relato y que encima ese relato implique no solamente que tengas que aceptar su versión, sino que además, como digo, se sienten en un parlamento, legislan en tu nombre y el gobierno de turno se apoya en esas teorías y paga con sangre esas teorías para que ellos puedan seguir gobernando, da igual a qué precio. Le pides un poco de decencia a cualquiera de los gobiernos. Te he preguntado antes si pudiste hablar con los asesinos. Claro, a tu padre le matan en el 86, ETA sigue 20 años más matando. Sí. ¿Has podido hablar con víctimas después? Claro. No sé si con la familia de Gregorio Ordóñez en concreto, pero con muchas más víctimas. ¿Cuáles han sido esas conversaciones? Con muchísimas, porque por eso decía que las sensibilidades de las víctimas son distintas, como distintas era la naturaleza. Claro, es que es lo que os decía, ¿no? Que la víctima no es otra cosa que un español o alguien que estaba en España en un momento determinado. Nadie les ha preguntado cuáles son sus características, ni ideológicas, ni de pensamiento, ni culturales, ni territoriales, ni nada de nada, ¿no? Porque además se atentó en toda España, porque unas veces era una bomba en el Hipercor y otras veces era en el Hotel el Corona de Aragón y otras veces en la Terminal 4 del aeropuerto, donde obviamente no, además de las que eran seleccionadas por el color de su uniforme o por las características de su empleo, ¿no? Periodistas, jueces, magistrados, bueno, pues empresarios, tal, en función de sus características profesionales, ¿no? Yo digo que las características de cada víctima son distintas y el comportamiento también. Claro que hemos vivido en eso. Desgraciadamente, nosotros nos organizamos enseguida, nos organizamos en lo que fue entonces la Asociación de Víctimas del Terrorismo y eso te ha dado la oportunidad de trabajar con mucha gente. Y las sensibilidades han sido distintas. Ha habido víctimas que han proclamado abiertamente el perdón y yo siempre he dicho, el perdón es un elemento absolutamente personal y no es discutible. Cada uno lo concede cuando cree que lo puede conceder. Si a mí me preguntas si yo lo he concedido o no lo he concedido, y además no lo he concedido por varias razones. En primer lugar, porque requiere una serie de elementos, ¿no? Cualquiera que sepa lo que es la esencia del perdón requiere como mínimo que te lo pidan.
Como mínimo que te lo pidan, pero además tiene que haber una serie de actos de contrición, de arrepentimiento y sobre todo de pagar por lo que hiciste para que sea válido. Yo no voy a ser mejor que Dios, eso es lo que nos pide Dios cuando espera de nosotros o pretende conceder el perdón, ¿no? Tienes que cumplir con una serie de elementos. Yo no voy a proclamar. Y está claro que no ha pasado. Y todo esto no ha pasado, ¿no? No ha pasado, desde luego no ha pasado el arrepentimiento, desde luego no ha pasado la contrición, desde luego no ha pasado el pago de sus deudas, ¿no? Pero es que ni siquiera ha pasado la petición. Y además es que ya no se la pido porque sería falsa, pero no ha ocurrido. Entonces, las víctimas se han comportado respecto del perdón, cada uno de una forma distinta. Yo creo que en lo único que hemos coincidido todas las víctimas, sin ninguna duda, es en la parte del olvido, ¿no? Eso nos indigna a todas. Da igual de dónde procedamos, da igual cómo hayamos sido de haber consentido o no haber consentido ese perdón, pero lo que no podemos olvidar, lo que no podemos permitir las víctimas es, como decía, el relato nuevo, el relato falso, el relato en el que ya se decía en aquellos días, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Que dio lugar a algún título de algún libro, ¿no? Algo habrán hecho. Bueno, es que termina pasando eso, ¿no? Que al final algo habrían hecho las víctimas para merecer el asesinato, la muerte, la persecución, la extorsión, por lo que se ve. Y eso es lo que todas las víctimas hemos coincidido siempre, ¿no? El olvido es lo que no podemos permitir. El perdón, cada uno que haga lo que le parezca y le dicte su conciencia, ¿no? Martín, muchísimas gracias. A ti. Sé que no es fácil, pero gracias por venir a Periodista Digital, contarnos tu testimonio, lo que las víctimas sentís, porque la verdad que un día como hoy siempre es bueno, como decías, sí. Todos los días del calendario están marcados. Perdónenme la comparación, pero parece como un santoral, ¿no? Sí. Realmente cada día podemos reivindicarlas. Nosotros en nuestro programa cada lunes tenemos a Javier Igartua para conmemorar a las víctimas de la semana y no queremos olvido ni perdón. ¿Sabes? Mientras las víctimas pedís un gobierno que os defienda, que no olvide, el gobierno está a otra cosa. El gobierno, por ejemplo, el ministro Subirats de Universidades ha pedido que se persiga la tuna, y esto es la realidad. Sí. Dice que se acabe con esa tradición. Claro, es que te echas a reír, o sea, ya es un gobierno que sus propios delirios son los que está llevando al BOE. Por ponerte un ejemplo, hemos sabido hoy, y todo el mundo sabe que yo soy falangista, hoy hemos sabido que el gobierno acaba de abrir un expediente sancionador contra nuestras organizaciones porque celebramos el 19 de noviembre, conmemoramos el asesinato de nuestro líder natural, que fue José Antonio Primo de Rivera. La razón por la que se persigue y se espera actuar contundentemente contra nosotros es porque decimos arriba España y gritamos varias veces el nombre de José Antonio mientras le dedicamos un presente. Claro, sorprende mucho, ¿no?, que ese tipo de cosas puedan ser perseguidas de oficio y puestas todas las herramientas de la memoria democrática para perseguir este tipo de actitudes, mientras, como tú bien decías, pues se pueden festejar el retorno a casa de los asesinos, se pueden hacer manifestaciones y se pueden dedicar monumentos, porque en el primer caso lo que se nos aplica es un delito concreto que se llama delito de odio. Y en el de los demás, por lo visto, en el resto de los casos, eso debe ser, no sé, fanfarrias y panderetas. No sé, está ahora en la cartelera una película de una directora iraní en la que, bueno, se pone de manifiesto un asesino musulmán que cree que matando prostitutas está haciendo un bien a Dios, ¿no? Sí. Y le pillan con las manos en la masa con esos asesinatos, y todo su pueblo le conmemora, le da las gracias, le honra por estar haciendo ese servicio a Dios. Yo acabé la película, tenía una persona al lado, se indignó, me decía que eso era una vergüenza, y le dije, esto es lo que está pasando en España. Claro. Esto es lo que está pasando en España. Auténticos asesinos, auténticos criminales están siendo loados, están siendo alabados, están recibiendo homenajes, y aquí no pasa nada. Aquí se mira para otro lado. Merecemos un gobierno que llame a las cosas por su nombre, que llame víctimas a las víctimas y las reconozca como tal, y asesinos a los asesinos, como muy bien has dicho, Martín. Y esto es lo que no está ocurriendo. Martín Estrillas, muchas gracias. A vosotros. De verdad, estás invitado, esta es tu casa. Y vamos a ver la opinión de Jorge Buxadé, el portavoz de Vox, sobre esta cuestión de la tuna. No sé si ustedes pertenecieron o no a la tuna en su etapa universitaria, pero esto es lo que ha opinado el vicepresidente de Vox. Buenos días, señor Buxadé. La verdad que
con la locomotora legislativa que está llevando a cabo el gobierno, nos dejamos a veces, los propios periodistas, ciertas leyes por comentar, y quería hacer hincapié en la ley de universidades. Ayer el señor Subirats en una entrevista dijo textualmente que está en contra de la tuna segregada por sexos. Dice, no me parece que sea una tradición a conservar. Sé que hay muchos temas muy relevantes y muy importantes, pero ¿qué les parece este ataque del gobierno a la tuna? No sé si usted pertenece a una tuna en su etapa universitaria, pero le quiero preguntar qué opinión tiene sobre esta ley de universidades. Muchas gracias. Si el señor Subirats dice una cosa, hay que estar en el lado contrario. Esto por principio. Pero yo creo que todos los universitarios de España, todos los que hemos pasado por la universidad, tenemos un gran recuerdo, cariño de la tuna, de las noches de la tuna, de las tardes de la tuna. La tuna, por supuesto, que es una tradición que merece conservarse y apoyarse y promocionarse por parte de las universidades. Si algo caracteriza a la universidad española, entre muchas cosas, es la tuna. Por lo tanto, pues felicidades a todos los tuneros y tunantes que hay por toda España, animarles a que salgan este fin de semana en respuesta a las declaraciones de este señor y que salgan y que llenen las calles y las tascas de España de buenas canciones, de canciones tradicionales que animan y que es la alegría propia de nuestra nación. Y ya tenemos al teléfono, para mí es un auténtico honor, una persona que sobra en las presentaciones por su figura, por lo que nos ha enseñado, porque la valentía tiene un nombre y apellido, se llama María San Gil, y de todos aquellos héroes que nos han acompañado y que son ejemplo ahora mismo para nosotros. Y hoy vamos a hablar del mejor de todos nosotros, de Gregorio Ordóñez. María San Gil, gracias por estar en Periodista Digital. Hola Josué, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues bien, la verdad que hoy es un día de recordar, ¿verdad? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente? Bueno, pues muchísimos, porque es verdad que han pasado 28 años exactamente hacia estas horas, cuando mientras comíamos en el bar de la Cepa entró un asesino de ETA y le descerrajó un tiro en la nuca a Gregorio. Entonces eso es algo que nunca se puede olvidar. Primero porque el impacto emocional que eso supone es terrorífico, y luego porque el recuerdo de una persona, de la entidad y de la grandeza de lo que era Gregorio, bueno, pues en estos momentos además en que los políticos dejan bastante que desear, bueno, pues se le echa más de menos, y además era un amigo, un gran compañero, y esas heridas nunca se terminan de cerrar. La verdad que conmocionado absolutamente, sobre todo para ti que estabas a su lado. ¿Cómo debemos los españoles de recordar a Gregorio Ordóñez? Bueno, yo creo que Gregorio fue un político honesto, un político que hacía lo que creía que tenía que hacer y sobre todo creía en lo que hacía. Y a muchos de nosotros, a una generación de políticos, bueno, nos enseñó que en política uno está para servir, para entregarse en cuerpo y alma a sus conciudadanos, para mejorar la sociedad en la que vive, y desde luego no para lucrarse, ni para tener poder, ni para tener fama, sino para cargarte de responsabilidad, de mucho trabajo, de muchos días sin tener ni un minuto libre, y que eso es en realidad lo que queremos de nuestros políticos, que se dediquen a mejorar la sociedad en la que vivimos y a servir, en el buen sentido de la palabra, a sus conciudadanos. Y Gregorio nos enseñó todo eso. ¿Recuerdas alguna frase, algún consejo que te diese, sobre todo antes de esta fatídica tarde que hoy recordamos? Bueno, no era un hombre de dar consejos, lo que pasa es que Gregorio predicaba con el ejemplo, era el primero que llegaba y el último que se iba, y sobre todo era un hombre que no tenía ningún tipo de complejo en ser vasco, en ser español, en señalar con el dedo desde luego al terrorismo y a los etarras, pero también a los responsables desde el nacionalismo de no hacer todo lo que tenían que hacer. Fue un hombre, bueno, en ese sentido bastante revolucionario, porque él se atrevía a llamar a las cosas por su nombre, no tenía ningún tipo de complejo, no tenía que estar intentando agradar al resto del mundo, sino que él decía lo que creía y hacía lo que creía que tenía que hacer, y defendía sus principios y sus ideales por encima de encuestas, de resultados electorales. Es decir, él tenía un proyecto político, unos principios que al final, bueno, las urnas también le dieron la razón, no en los primeros años, que costó mucho, pero cuando alguien es honesto y defiende aquello en lo que cree desde el principio hasta el final, pues yo creo que tiene el reconocimiento de sus conciudadanos. Y para acabar, María, 28 años después de su asesinato, ¿qué le podemos decir a esta clase política? Bildu está en las instituciones, Bildu está gobernando España con sus votos. 28 años después,
la clase política ha aprendido del legado de Gregorio Ordóñez? Bueno, pues yo creo que poco, porque si hace 28 años nos llegan a contar que hoy el presidente de gobierno va a apoyarse en ETA, porque Bildu no son los herederos de ETA, es ETA. Yo creo que hay que empezar también a llamar a las cosas por su nombre sin tener que estar con medias verdades o siendo melífluos. Se apoya en ETA para sacar este país no adelante, sino bueno, pues para llevarle al destrozo al que lo está llevando. Y bueno, menos mal que vimos el sábado que una masa importante de la sociedad civil salía a rebelarse y a manifestarse por algo tan revolucionario como es España, la Constitución y la democracia. Bueno, pues yo, como soy de las que creo que al final el bien triunfará, pero por ahora, desde luego, podemos decir que tantos asesinatos de ETA, tanto dolor, tanta falta de libertad, tanta pérdida de amigos y de compañeros y de referentes, pues hoy por hoy parece que no ha servido de nada. Yo estoy segura de que al final esto de una manera u otra tendrá que dar la vuelta, volveremos a poner las cosas en su sitio, a los verdugos en la cárcel, a las víctimas en el frontispicio de la acción política y recuperaremos el sentido común que parece que hemos perdido. Pero es verdad que en días como hoy, bueno, pues es verdad que nos preguntamos, ¿y todo lo que hemos sufrido para qué? Porque para que ahora Otegi esté, bueno, pues al mando de las riendas de este país, pues es bastante frustrante. María San Gil, muchísimas gracias, sabemos que el bien prevalecerá y gracias por personas como tú que no han dejado que caiga en el olvido figuras como Gregorio Ordóñez y todo el dolor que habéis pasado por nosotros, por los españoles, así que te mandamos un abrazo muy fuerte y te damos las gracias de corazón. Un abrazo enorme, Josué, muchas gracias. Un beso grande, María. Qué emocionante, ¿verdad? Estamos viendo un programa homenaje en conmemoración a Gregorio Ordóñez. No tuve la oportunidad de conocerle, pero creo que vamos a hablar ahora con otra persona que nos va a desvelar ahora si le conoció, si no, si estuvo cerca, porque estaba en ese partido en el año 95 y hoy creo que como cada lunes, pero hoy de una manera especial, aparte de hablar con María San Gil, que estuvo presente en el momento del asesinato de Gregorio Ordóñez, al igual que su hermana, pues también nos acompaña hoy. Querido Javier Igartua, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primero un beso a mi querida María San Gil, que es una persona estupenda, una persona a la que quiero mucho y una buena amiga y una valiente que tuvo la mala suerte de tocarle ver ese asesinato en el bar La Cepa de San Sebastián a su amigo y su compañero Gregorio Ordóñez, un hombre que era un referente político y ETA sabía perfectamente a quién asesinaba, porque Gregorio Ordóñez era, aparte de un torbellino como político, como persona, era un tipo que posiblemente hubiéramos hecho antes el desalojar al PNV, pero esta lo hubiéramos hecho de verdad con Gregorio a la cabeza, ¿no? Bueno, hoy hemos tenido a María San Gil, hemos tenido a Martín Inestrillas, también víctima de ETA, tendremos después a Carlos Iturgaiz. Tú tuviste la oportunidad de conocerle, o al menos conocer su legado. Has dicho ahora, Javier, que con él hubiese sido más fácil desbancar al PNV. ¿Qué suponía para la ETA, para todo el entorno de ETA, para todo el nacionalismo, la figura de Gregorio Ordóñez? ¿Y qué suponía para el españolismo, para aquellos que en el País Vasco habéis creído en España y seguís creyendo? Bueno, lo primero, yo le conocí siendo muy jovencito, porque era muy amigo de mi padre y solía venir de vez en cuando a casa y solía estar hablando ellos dos. Y yo, la verdad, que solía estar 5 o 10 minutitos y la verdad que era una persona con una vitalidad estupenda. Tengo la oportunidad y la suerte de ser muy amigo de su hermana, de Consuelo, y son personas con una vitalidad absoluta y con una franqueza de palabra y de hechos absolutamente bestial, ¿no? Me preguntabas qué más, Josué, que se me ha ido el... No, digo, ¿qué suponía la figura de Gregorio para los separatistas, para los etarras y los del PNV, y qué suponía también para los españolistas, para gente como tú que habéis defendido a España en el País Vasco y la que seguís defendiendo? Bueno, date cuenta que iba a ser el próximo alcalde de San Sebastián, ¿eh? Era un tipo que ibas por la calle, yo no he ido por la calle de San Sebastián con él, pero amigos míos sí se han ido con él por la calle y me dicen que era absolutamente imposible tener una conversación de más de 10 segundos con él mientras ibas andando por la calle, porque todo el mundo le paraba, porque Gregorio tenía una cosa muy buena, que era que él trabajaba para todo el mundo.
y era muy firme con aquellos que nos querían asesinar. Goyo tenía una frase que es muy mítica, que además sale en muchos sitios, que es que lo único que tienen que elegir los terroristas son los colores de los barrotes de su celda. Es decir, eso es la realidad. ¿Y qué está pasando ahora? Pues ya lo sabemos, es decir, que aquellos que asesinaban y mataban a tanta gente, de su brazo político, de Pireta, está cogobernando España. Y eso con Goyo no se hubiera perpetrado jamás, porque, entre otras cosas, siempre te lo he dicho, actualmente lo que pasa es una debilidad absoluta del constitucionalismo en el País Vasco. Es decir, un PP absolutamente desaparecido y Vox pues hace lo que puede, Josué. A mí me recuerda a Vox, y ahora tenía una conversación con una señora en Twitter, le decía, no, pero es que usted no se da cuenta de que actualmente ser de Vox es como ser del PP en aquellos años de plomo. No hay más que ver cómo atacan sus actos y cómo realmente no les dejan vivir y no les dejan ni hablar. Y por tanto, tú me preguntas, ¿tú crees que el PNV viviría más incómodo con Goyo Ordóñez? Pues por supuesto, porque Goyo no se iba a callar, porque Goyo ya tiene una trayectoria con su juventud absolutamente magnífica, hacer crecer al constitucionalismo en el País Vasco. Y luego fíjate una cosa, Goyo, que era una persona que se iba con el fax a todos sitios, es decir, era como su otro brazo. Imagínate Goyo Ordóñez actualmente con las redes sociales, sería la leche el tema. Es decir, era un tío, y bueno, María te lo habrá contado, era un tipo que no paraba de trabajar las 24 horas del día, y el PNV le tenía un miedo atroz. Les iba a ganar la alcaldía de San Sebastián, una alcaldía tan importante, y sobre todo era un tipo tan cercano que exclusivamente aquellos que odian a todos aquellos que defendemos España, que sobre todo defendemos nuestra tierra y nuestra libertad, y que somos españoles, pues solamente a eso les molestaba, porque a los demás le tenía mucho cariño, e incluso, te repito, iba a ganar las elecciones a la alcaldía de San Sebastián. Querido Javier, estoy revisando ahora mismo el Twitter de Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, y no ha tenido ni una sola palabra para conmemorar el asesinato de Gregorio Ordóñez. Es verdad que Goyo estaba en el PP, no estaba en el PSOE, pero no se ha dignado a tener ni una sola palabra para acordarse de Gregorio Ordóñez, que hace 28 años fue vilmente asesinado. ¿Y O'Donnell Elorza? Esa es la pregunta. ¿Y Pachi López? Sí, pero esos casos son muy graves, porque uno es presidente de gobierno y otro es lo que sea, porque Pachi López no sé lo que es actualmente, portavoz, no es el portavoz, ¿no? Es el portavoz, sí, es el la nada, es la nada, no sabemos bien lo que es, pero O'Donnell Elorza, que le conocía, mira, yo puedo tener con una persona del PNV mis discrepancias políticas, ya de ETA ni hablamos, porque ETA les desprecio totalmente y ni les hablo, porque con asesinos yo no hablo, y con su brazo político tampoco, pero con gente del PNV, que tenemos que convivir aquí, en mi tierra, si asesinan o asesinaran, o fuera el homenaje a un miembro del PNV asesinado por ETA, yo te garantizo, y siendo una persona que no tengo ningún puesto, que yo le escribiría un tuit, o si tengo su teléfono, a su familia le llamaría, porque creo que aunque el PNV ha sido el recogenueces de ETA, y lógicamente muy cómplices de lo que aquí ha ocurrido, pero es la familia lo personal, la familia de esa persona que ha asesinado ETA. Independientemente de tus discrepancias ideológicas, no somos humanos en esta vida, y personas con corazón para llamarles y decirles, o mandarles un WhatsApp o un mensaje, si no quieres molestar, y decirles, oye, que todo mi cariño en este día tan fastidiado y tan jodido, ¿no?, que estáis teniendo, recordando la muerte de un padre, de una madre, de un hijo. Y por tanto, yo no sé a qué espera O'Donnell Elorza, no sé qué humanidad tiene O'Donnell Elorza, que no es capaz, y creo que no es capaz, y si no me corriges, de haberle mandado ni un solo tuit. Lo voy a comprobar, Josué, pero creo que no ha mandado absolutamente nada O'Donnell Elorza. Nada en absoluto. Debe estar. No, ¿tiene algunas causas pendientes O'Donnell Elorza? Bueno, eso que resuelva la justicia, pero claro. En concreto en este tema, el último que hace O'Donnell Elorza, digo, para no engañar, lo estoy mirando, es hace 2 días vestido de cocinero de la Tamborrada.
Esto es su último tuit del señor Elorza, y me parece que a un compañero de corporación y un compañero suyo, me parece que como mínimo, por respeto y como persona, debería haber recordado hoy a Goyo. Para acabar, querido Javier, ¿mereció la pena, ha merecido la pena, viendo a ETA en las instituciones, viendo a ETA gobernando España, viendo a ETA blanqueada, viendo a ETA ganando el relato, mereció la pena el ejemplo de Gregorio, el ejemplo de tu abuelo, tu propio ejemplo, escapando de secuestros, escapando de las amenazas de ETA, de José Alcaraz, de Teresa Jiménez Becerril, de todos aquellos que hoy en día nos dicen que ETA ha vencido la batalla, que ETA ha ganado el relato? ¿Mereció la pena? Mereció la pena porque tengo la conciencia tranquila, porque sé que hice lo que tenía que hacer, aportar mi granito de arena para conseguir una España más fuerte y una sociedad más libre. El problema es que los políticos nos han traicionado. Hoy le escribía en mi periódico, en La Paseata, una carta abierta a Gregorio Ordóñez. Lo suelo hacer cada año, porque las circunstancias van cambiando y van a peor. Y le decía que yo me he tenido que ir del Partido Popular. ¿Ha merecido la pena? Pues algunos que se lo hagan mirar. Yo creo que sí, porque he dado todo lo que podía y sigo dándolo. Y ahora lo voy a dar desde Vox para ayudarles en todo lo que pueda, porque a mí ya este PP no me representa. ¿Ha valido la pena? Pues algunos que se lo miren. Yo creo que ha valido la pena porque he dado todo lo que podía, mi granito de arena, y porque, bueno, pues porque tengo la conciencia muy tranquila. La conciencia tranquila, ¿la tendrá Otegi? ¿La tendrá de Juana Chaos? ¿La tendrá Bolinaga? Esa es la gran pregunta. Bueno, es que esos son gente sin conciencia, son animales. Porque una persona que asesina a otra es un animal. Un tío que pega un tiro en la nuca, pone un coche bomba, me parece que son animales sin conciencia ninguna. Es decir, esta gente no tiene conciencia, esta gente son malos. Son malos y no tienen conciencia, son malas personas. Porque matar a otra persona, es decir, no, es que por unas ideas se justifica. Mentira. Nadie tiene que matar a nadie, ni por unas ideas, ni por nada. La vida humana es lo más sagrado que hay. Y esta gente les deseo lo peor, que se pudran en la cárcel. Y si no se pueden pudrir aquí, que se pudran en el infierno. Porque yo sí creo en Dios. Y creo que Dios es justicia. Y si la justicia no es terrenal, será justicia divina. Y esta gente que acabe en el infierno. Porque no hay derecho que se mate, aunque se haya matado, a gente inocente. A gente que lo único que hacía era defender sus ideas. Y cuando veo a Goyo y pienso en su hermana Consuelo, o en Ana, su viuda, o en su hijo Javi, que se llama como yo, ¿sabe lo que siento? Mucha tristeza, pero mucha determinación en seguir trabajando por derrotar a ETA de verdad y no con esta mentira de derrota que no es más que una victoria de los asesinos frente a las víctimas. Javier Igartua, muchísimas gracias. Si estos terroristas están en el infierno, confiamos con todo el corazón, aquellos que, bueno, pues tenemos la suerte de creer que Goyo está en el cielo. Porque yo creo que nos va a ayudar los que me habláis de él, creo que es el lugar donde se merece estar Gregorio Ordóñez, y aquí en esta tierra que esté en nuestra memoria, que esté en nuestra dignidad, que no le olvidemos nunca. Que a pesar de las leyes de memoria democrática que nos impongan, a pesar de un gobierno que intenta hacernos olvidar, que chapotea en su sangre, que se ríe de las víctimas, que os humilla, que tenéis que ver homenajes a los asesinos de Goyo Ordóñez, de tu abuelo, de tantas y tantas víctimas, que es que lo tenéis que ver con vuestros ojos, tenéis que comprobarlo. Y aquí no pasa nada. Y aquí, oye, que nos demos un abrazo, pero ¿cómo nos vamos a dar un abrazo con 300 casos sin resolver? Sin pedir perdón. Hablaba antes Martín Inestrillas y nos contaba que yo no puedo perdonar a alguien que no me ha pedido perdón. Que es imposible, pero que están orgullosos. Josué, déjame 10 segundos. Solamente 10 segunditos, que sé que el tiempo de televisión es oro. Yo no les tengo que perdonar. Que les tenía que perdonar es aquel que han asesinado, como a mi abuelo. Y mi abuelo ya no está aquí para perdonarles, o no. Es su decisión. Pero como lo han matado,
No se puede. Lo siento, yo no soy quien para... Yo no les perdono, lógicamente, como familiar, pero a quien han asesinado, que en este caso, en mi caso es mi abuelo, no les puede perdonar o no, porque no está, porque ellos mismos le han asesinado. Javier Igartua, gracias por tu sección de cada lunes, hoy emotiva y recordando al gran Gregorio Ordóñez. Un placer, un abrazo, Josué. Bueno, pues hoy va de homenaje, hoy va de víctimas y en este caso una víctima con nombre y apellidos, Gregorio Ordóñez, que nos dejó hace 28 años y su dignidad, su memoria, el honor que se merece él y toda su familia es lo que estamos poniendo de manifiesto frente a un gobierno que intenta que olvidemos, un gobierno que intenta vender que víctimas y verdugos son lo mismo y que tenemos que pasar página. No, pasar página cuando la dignidad y cuando el honor estén presentes. Si no, Pedro Sánchez, si sigues pactando con Chapote, entonces no hay dignidad que valga. Y por eso tenemos con nosotros a Carlos Iturgaiz. Le iba a presentar como presidente del Partido Popular del País Vasco, eso seguro, y ese es su primer rango, pero amigo de Gregorio Ordóñez y persona que le conoció, que siempre ha estado con las víctimas, siempre ha estado con la dignidad y siempre ha estado con la libertad. Don Carlos Iturgaiz, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Muchísimas gracias por atendernos. Lo primero, hace 28 años, Carlos, yo sé que es muy duro recordarlo, pero es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes. ¿Qué implica ese día 23 de enero de hace 28 años? Yo creo que fue un antes y un después, ¿no? Para toda la familia del Partido Popular del País Vasco, del Partido Popular de España, pero también para todos los ciudadanos demócratas de este país. Incluso gente que no había votado nunca al Partido Popular, pero que entendió perfectamente que lo que pretendía ETA con el asesinato de Gregorio Ordóñez era volar la libertad, la democracia en el País Vasco, una vez más, y sobre todo vino a anunciar la banda criminal ETA que a partir del asesinato de Gregorio Ordóñez todos íbamos a estar en ese especial corredor de la muerte donde nos había instalado ETA por ser concejales o miembros del Partido Popular del País Vasco. Ustedes recordarán que después de Gregorio Ordóñez yo he tenido que enterrar a 7 compañeros más. Pero Gregorio, volviendo a Gregorio Ordóñez para nosotros era un icono. Sabía ETA que nos hacía mucho daño y es verdad. Yo siempre digo que la cicatriz de Gregorio Ordóñez nunca se nos ha cerrado. Nunca se nos cierra la de ninguna víctima del terrorismo, pero especialmente Gregorio Ordóñez nos sigue supurando, porque Gregorio Ordóñez era todo lo que no quería ETA en este país. Era una persona amante de la libertad, de la democracia, de la convivencia, de la pluralidad. Era una persona que no tenía pelos en la lengua, que hablaba claro, que decía las cosas, las verdades como puños, como se suelen decir, que estaba en el Tajo, porque bajaba a trabajar con los donostiarras, con la gente de San Sebastián, y si les tenía que echar una mano en la calle, les echaba una mano en la calle. Es que lo tenía todo, ¿no? Y ETA sabía que iba a ganar las elecciones, Gregorio Ordóñez, y que el Partido Popular iba a tener un alcalde en San Sebastián, y eso no lo podía tolerar la banda criminal ETA. Por eso fueron a por Gregorio y después a por otros políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, a los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque ETA lo que pretendía era que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra y que nos marcháramos, o que si no nos marchamos nos mataban, como así lo hizo con varios compañeros míos, como intentó con algunos de nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues mire, yo creo que Gregorio Ordóñez sigue siendo el faro, un faro que nos alumbra. Es decir, el trabajo de Gregorio es el que tenemos nosotros y que seguimos teniendo como referente. Y además de ser un referente, Gregorio Ordóñez, para nosotros también, claro, es que después del asesinato de Gregorio Ordóñez, los populares vascos dijimos, si ETA quiere que nos vayamos, más que nunca nos vamos a quedar en nuestra tierra, porque ellos son los que sobran. Los que sobraban era ETA, no el Partido Popular del País Vasco. Y aquí estamos, no han podido con nosotros, seguimos adelante y este fin de semana pues homenajearemos
a Gregorio Ordóñez en dos cuestiones, si me lo permites que te lo explique. Una, su familia, su mujer, su viuda, Ana Iríbar, y su hermana Consuelo, pues en el cementerio de Pollo el domingo harán ese homenaje a Gregorio Ordóñez, donde estaremos como todos los años recordando a nuestro compañero, pero por primera vez el viernes y el sábado yo tendré el gusto de poder clausurar la escuela Gregorio Ordóñez, la primera escuela Gregorio Ordóñez, que lo han organizado los jóvenes del País Vasco de las nuevas generaciones, y a la cual está invitada, y será una invitada de honor, Ana Iríbar, que es la viuda de Gregorio Ordóñez, y por lo tanto va a tener relevancia porque es la primera escuela de Gregorio Ordóñez que se hace en España, y que la hacemos aquí, además la primera en San Sebastián, en su ciudad y en su localidad. Qué emocionante, don Carlos, qué emocionante no olvidar a Gregorio, estar al lado de su familia, sobre todo para esas nuevas generaciones. Qué importante es que no quede en el olvido. Antes hemos tenido a María San Gil en nuestro programa y yo le preguntaba alguna frase, algún consejo que Gregorio Ordóñez les diese en su etapa como político, que usted seguro que le viene a la mente. ¿Qué decía Gregorio Ordóñez? A ver, Gregorio decía muchas cosas. Gregorio decía muchísimas cosas, pero era primero persona muy, como te decía anteriormente, muy llana, muy de la calle, estaba todo el día muy cercana de los ciudadanos y miraba por el partido. Yo me acuerdo una vez que íbamos a Madrid y coincidimos en el avión, él cogió el avión en Bilbao conmigo, y cuando llegamos a Madrid me dice: Carlos, al autobús. No estamos para gastar el partido, no tenemos mucho dinero en el PP del País Vasco y nada de taxi, nos vamos a Génova en autobús. Y luego era muy detallista. Yo siempre recuerdo cuando nació mi primer hijo, el primer ramo de flores que yo recibí, bueno, que recibió mi mujer evidentemente en el hospital, en la clínica, fue de Gregorio Ordóñez. Es decir, él era muy detallista, insisto, muy y lo habrá, me imagino que lo habrá dicho también María San Gil. Un trabajador, es que no había horas para Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez entraba el primero en el ayuntamiento y podía darle la madrugada saliendo del ayuntamiento, ¿no? O sea, su vida era el ayuntamiento para Gregorio Ordóñez. Cuando digo el ayuntamiento, es los ciudadanos de Donosti, de San Sebastián. Y por eso, bueno, insisto, por eso evidentemente también sabía ETA dónde nos hacía mucho daño al Partido Popular del País Vasco, yendo a por Gregorio Ordóñez, como así fue. Y para acabar, don Carlos, Pedro Sánchez parece, lo digo irónicamente, que no ha tenido tiempo ni de acordarse de Gregorio Ordóñez, tampoco lo ha hecho Odón Elorza, diputado socialista. La verdad que han pasado 28 años, pero yo se lo pregunto directamente, se lo he preguntado a los invitados del programa. ¿Ha merecido la pena, después de ver cómo Pedro Sánchez le tiende la mano a Bildu, cómo están en las instituciones, cómo están gobernando, cómo dictan las leyes de España? ¿Ha merecido la pena 28 años después? ¿Qué mensaje se le puede trasladar a Pedro Sánchez, un presidente que parece que quiere que olvidemos la figura de Gregorio Ordóñez? Vamos a ver, aquí hay dos partes. ¿Merece la pena seguir defendiendo a España? Nosotros no lo hacemos por poder, como otros partidos políticos, o el mío mismo puede pensar en un gobierno, en llegar al gobierno en otras localidades de España. Nosotros de verdad estamos en el País Vasco para defender a España. Por todo. Porque si dijéramos, bueno, se puede defender a España y estando en el gobierno y teniendo poder y teniendo... No. Aquí nosotros, evidentemente, los populares vascos estamos por encima, desde los tiempos de Gregorio y antes de Gregorio, siempre para defender España. Por eso se me merece la pena. Es nuestra casa, somos vascos, somos españoles. No es que nos sintamos, por supuesto que nos sentimos, es que somos vascos y españoles. Y entonces, cuando ves un presidente del gobierno sin escrúpulos, para mí es terrible verle cómo pacta con aquellos que, por ejemplo, brindaban con el asesinato de Gregorio Ordóñez, pacta con aquellos que justifican el asesinato de Gregorio Ordóñez, pacta con aquellos que no han condenado nunca ni el asesinato de Gregorio Ordóñez ninguno, o las agresiones que reciben los jóvenes de nuevas generaciones en esta tierra, pacta con aquellos que siguen homenajeando a los criminales de ETA. Es que fíjense lo que va a pasar, y en antecedentes. El próximo sábado en Bilbao
ya está calentando el mundo proetarra, están calentando, ayer mismo en San Mamés, en el partido del Atlético y Real Madrid, yo estaba allí, ya colocaron una gran pancarta llamando a la gente a acudir a la manifestación en favor de los presos que lo convoca todo ese mundo. Entonces, el día que nos Ordóñez más terrorismo en las calles de Bilbao, manifestándose aquellos han justificado el tiro en la nuca de Gregorio. No se olvide, una parte son los jefes de Elena y David Pla, pero condenados por terrorismo, jefe ETA hasta el final. Y este es uno de los cabecillas que de entramado estoy comentando. Por lo tanto, cuando esto está ocurriendo, como usted era, pues evidentemente es un plus que nos echa, porque el mundo de Bildu, el mundo de Sortu, el mundo proetarra, han pasado de presos a casa a presos a la calle. Y quieren que los presos de ETA estén en la calle con una amnistía encubierta, llamémoslo como queramos. Pero ¿quién es el mayor y el mejor aliado para que eso ocurra? ¿Lo saben ellos? Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez cede a todo, cede al golpismo catalán, cede al nacionalismo vasco, cede a los proetarras, cede absolutamente a todo. Y saben ellos que con Pedro Sánchez es el momento de intentar conseguir también los que les estoy contando en estos momentos. Nosotros somos los que no vamos a ceder ante los enemigos de España, de la libertad, y por lo tanto le agradecemos muchísimo, don Carlos. La verdad que me gusta ser objetivo cuando entrevisto, pero cuando tengo a personas a las que admiro porque se han jugado la vida por España, realmente siempre es un gusto. Gracias por hablar de la memoria de Gregorio Ordóñez, y siento ayer la derrota del Athletic de Bilbao ante el Real Madrid. Eso me dolió un poco, ¿eh? No sigas ahí en la herida, por favor, no sigas hurgando. Ni mucho menos. Don Carlos Iturgaiz, aquí tiene su casa en Periodista Digital. Muchas gracias. Cada uno. Pues nosotros nos vamos. Qué emoción, la piel de gallina, se lo prometo. La piel de gallina. No vivía en la época en la que mataron a Gregorio Ordóñez, pero me alegro profundamente que todavía queden valientes que no se resignen a que haya un gobierno de Pedro Sánchez que intente ningunear a las víctimas del terrorismo. Gregorio, estamos contigo desde donde estés, que seguro que es el cielo, estamos con toda tu familia y queremos que la dignidad, la memoria y la libertad reinen en España, para que no olvidemos lo que asesinos sin escrúpulos llevaron a cabo durante 40 años en España. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.